Hola, buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios una vez más porque en su infinita misericordia nos permite poder compartir este mensaje, la enseñanza del estudio bíblico. Es un privilegio, es un honor para mí el poder ser instrumento en manos de Dios para compartir con ustedes su palabra. Esta noche vamos a continuar con el tema que ya nuestro hermano Néstor comenzó la semana pasada acerca del ministerio terrenal de Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de los mensajes de Jesús. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Te damos gracias por tu bendita palabra, la cual nos edifica, la cual nos exhorta, Señor, la cual nos consuela, nos ministra, nos ayuda, mi Dios, a ser mejores personas en ti, mi Dios, a ser mejores hijos tuyos, a ser mejores cristianos, mi Dios, a ser mejores ciudadanos, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Padre de la gloria. Te pido en esta noche que tu palabra llegue a cada hogar, mi Dios, que está escuchando este mensaje, que las personas allí congregadas puedan discernir lo que tú le quieres decir, Señor, y ellos apliquen lo que entiendan de tu palabra, mi Dios. Es la única forma que haya, Señor, arrepentimiento y cambio de vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que quisiera que al terminar esta clase quede en cada uno de ustedes es este objetivo principal que tiene, que es entender que solo comunicando la palabra de Dios es que puede haber arrepentimiento, conversión y vida eterna en quien la recibe. Que solo comunicando el mensaje de la palabra de Dios es que puede haber arrepentimiento, conversión y vida eterna en quien la recibe. Y esto es un llamado a la reflexión a la iglesia, de manera que nuestro trabajo es extender el reino de Dios en esta tierra. Y hoy en día, aún con más ánimo pronto. Hay mucha necesidad de Dios, hay mucha necesidad de buscar a Dios en estos momentos, hay mucha sensibilidad en las personas, hay mucha angustia, hay mucho dolor, hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que están llevando a las personas a buscar a aquel Dios que en otros tiempos no buscaban. Y creo que es el momento que la iglesia debe darse, manifestarse, ya que somos el cuerpo de Cristo, somos las manos, somos la boca, somos los pies de Cristo en esta tierra. Y Dios nos estableció para llevar su mensaje. Tú y yo somos lo que tenemos el mensaje de esperanza. Tú y yo somos lo que tenemos el mensaje de aliento. Tú y yo somos lo que tenemos el mensaje de salvación. El mundo entero está clamando a Dios. Y quiero compartir contigo un pequeño video. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblale a Dios y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, necesitamos tu ayuda. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuda, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo este sábado. Previo al domingo, el día de Dios, hagamos este. Este es un estado laico, es un estado que permite libertad de culto. Sin embargo, hay muchos creyentes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salta en la mayoría de salvadoreños. Porque vamos a enfrentar una tribulación, la va a enfrentar el mundo. Pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. People who are highly respected
Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es un Dios de misericordia. Y en una hora como esta, si el pueblo se vuelve a Dios, habrá respuesta y habrá una solución final. Quiero agradecer a los profesionales el esfuerzo en esta situación que entiendo que no es fácil. La situación que durante el fin de semana ha sido bastante crítica se ha mejorado bastante con las donaciones que hemos tenido de empresas y personas. Wow. Cuando vemos esto, en lo personal me conmueve mucho porque me dice que el mundo está buscando a Dios. El mundo necesita de Dios. Tú y yo somos los que tenemos esa palabra, ese mensaje para ellos. Es el momento de la iglesia donde tiene que sacar esa luz hoy día más a relucir. Iglesia de Jesucristo, tenemos trabajo que hacer. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que él mismo está repleto de principio a fin de mensajes del Señor Jesús. Sin embargo, nuestro hermano Jimmy Alvarado, quien es el autor de este estudio, el cual por temas tecnológicos no pudo llevarlo, y yo tengo el privilegio de tratar de hacer llegar el mensaje que él quiere transmitir acorde a Dios se lo dio. Él lo dividió en 5, o los enmarcó en 5 categorías principales, los mensajes del Señor Jesús. Te los muestro a continuación. Él comenzó primero con el mensaje, con los mensajes de Jesús, que es el tema del estudio, y él comenzó con un primer punto que son el mensaje del reino de Dios, el mensaje del amor y compasión del Señor, el mensaje del pecado y la religión, y el mensaje de su sacrificio, el mensaje de la vida eterna. Nuestro hermano Jimmy marcó todos estos mensajes que se encuentran a lo largo del Nuevo Testamento en estos 5 puntos principales: mensaje del reino de Dios, mensaje del amor y compasión, mensaje del pecado y la religión, el mensaje de su sacrificio, el mensaje de la vida eterna. Y comenzamos con lo que es el mensaje del reino de Dios. También podemos leer en Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es Marcos 1:15. Cuando leemos este versículo, hay unos verbos que son importantes tenerlos claros. Él me habla de que el reino de Dios se ha acercado, me habla de que arrepentidos, y me habla de creer en el evangelio. Cuando me habla de que se ha acercado, me está queriendo decir que el reino de Dios está cercano, que está cerca. Y la palabra utilizada aquí para cerca es la palabra engiso. Esta palabra griega indica, o su traducción es que acercarse a algo. En la clase que di hace 2 miércoles atrás, la clase del reino, yo les decía a ustedes que el Señor Jesucristo se había acercado, que estaba cerca de su reino, pero no estaba establecido, sino que Él vino a inaugurar este reino y dejó a la iglesia para que diera los cimientos a través de una vida de fe, una conducta de reino en esta tierra, pero que Él se había acercado porque el rey del reino estaba entre nosotros. Entonces esta palabra engiso es esto: acercarse a algo.
hay una percepción equivocada de Dios, que es totalmente antagónica a la verdad bíblica. Hay personas que creen que Dios, o que creen en Dios, pero creen en Dios como ese ser superior que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el cosmos, el universo. Ellos creen que ese Dios existe, que es un ser superior, pero que ese ser está ajeno de nosotros, de que ese ser nos creó, pero lejos de nosotros, muy lejos. Él está por allá arriba y nosotros estamos por aquí abajo. Sin embargo, la verdad bíblica me dice lo contrario. La verdad bíblica me dice que Dios no está lejos, Dios está más cerca de lo que creemos. Dios está a una distancia de fe, a un paso de fe. Por eso es que Hebreos 11:16 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Escucha esto, crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, si tú estás buscando de Dios, cree que Él está cerca, que Él está allí para escucharte, que Él está allí para atenderte, que Él está allí para socorrerte, que Él es tu pronto auxilio, tu alto refugio. Él es tu Padre y tu Padre está ahí cerca. Solamente tienes que creer eso. Él no está por allá arriba, lejos de su creación. No, Él está a una distancia, un paso de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora bien, cuando nosotros buscamos de Dios, Dios nos da acceso a su reino. ¿Sí? Nos da acceso a su reino. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar a ese reino? Dice la Biblia que a través del arrepentimiento es el primer paso que hay que dar. Para entrar en el reino de Dios hay que dar dos pasos. El primero es el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es uno de los temas centrales de la predicación apostólica. Es uno de los temas centrales. Cuando tú lees los evangelios y lees el libro de los Hechos y lees a las cartas paulinas, tú ves allí el arrepentimiento como un tema central. Y ya desde que Jesús inició, como te comentaba, desde que inició su ministerio terrenal, lo primero que dijo fue: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es una de las exigencias, el arrepentimiento es una de las exigencias para poder entrar en el reino. Ahora, el arrepentimiento, ¿qué es? Fíjate, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que tiene que ver con un cambio de actitud, tiene que ver con un cambio de conducta, un cambio en el modo de pensar, un cambio en el plan de vida. ¿Sí? Tiene que ver con un cambio de conducta en la persona. Por eso yo siempre cito a 2 Corintios 5:17, que me dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es. ¿Sí? Cambió su forma, cambió la forma de cómo se conducía. Y el segundo verbo que vemos aquí es el verbo de conversión. ¿Sí? Dice arrepentidos y convertidos. Estos son los pasos para poder entrar en el reino de Dios. Tiene que haber arrepentimiento, ¿sí? Que tú, te das cuenta de la forma como estabas andando, el camino que estabas llevando no es el camino correcto, que es un camino que está a espaldas de Dios, a expensas de Dios, pero tú eso lo reconoces. Cuando tú reconoces eso, hay un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento te lleva a lo que es la conversión. ¿Y qué es la conversión? Viene también de la palabra griega epístrofe, que es volverse a. Volverse a. Te doy un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico de esto. Esto lo vemos cuando el apóstol Pablo elogia a la iglesia o a los hermanos que viven en la iglesia de Tesalónica. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, en su parte B. Él les dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento y conversión, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de que tú ibas en una ruta y te arrepentiste de ese camino que estabas llevando y te volviste a Dios. Ibas a espalda de Dios y ahora estás de frente a Dios. Comienzas a caminar en novedad de vida, comienzas a caminar conforme a la palabra de Dios, comienzas a caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando hablamos de un arrepentimiento y conversión, estamos hablando de un nuevo nacimiento,
Juan 33:5 nos habla de, disculpe, se me adelantó un versículo allí, pero bueno, Juan 33:5 nos habla de Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo era un fariseo, era un principal, dice la Biblia, entre los judíos. Él era miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín vendría a ser hoy en día como el Tribunal Supremo de Justicia, como el Tribunal Supremo de Justicia, pero judío. Eso es lo que viene a ser más o menos el Sanedrín. Y dice la Biblia que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos en el versículo 5 más adelante que Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no tuviera un arrepentimiento genuino, una conversión, es imposible que entre al reino de Dios. No puede vivir conforme al reino de Dios porque todavía está en su forma de pensar, en su razonamiento humano. Y también hablábamos en la otra clase de que todo lo que va conforme al razonamiento humano va a chocar con los estatutos que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, es interesante que aquí me habla que no ha nacido del agua y del Espíritu. Hay quienes piensan que agua y espíritu está hablando acerca del contraste que existe entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Otros creen que se refiere a la regeneración del espíritu y el renacimiento por el bautismo. Yo en lo personal, yo pienso que esto se refiere más al lavamiento por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Tito 3, en su versículo 5, dice lo siguiente. Por favor, tengan su Biblia en la mano. Siempre les digo esto, disculpen aquí el paréntesis. Tengan la Biblia. Es importante que usted como cristiano siempre tenga la palabra del Señor cuando vamos a estudiarla, cuando la vamos a predicar, cuando la vamos a enseñar. Tenemos que tener la Biblia a la mano. Así usted ve que todo lo que estoy diciendo va conforme a lo que dice aquí. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Yo soy más, o me inclino más a esto. Cuando habla de agua y espíritu se refiere a esto, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. De hecho, en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, Ezequiel 36, 25 al 27, tome nota por favor y apoye o dele soporte a este versículo de Tito. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, si te das cuenta de lo que está queriendo decir es esto, que la única forma de que tú puedas entrar en este reino y mantenerte acorde a los lineamientos del reino es naciendo de nuevo, es por la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Por eso arrepentimiento y convertimiento. Cuando leemos el libro de los Hechos en su capítulo 3, versículo 19, ahí vemos que Pedro, cuando dio su primer sermón en el aposento alto, ¿recuerdan eso? En Pentecostés, cuando vino, estaban esperando allí la venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, que se repartieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de cada uno y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí vemos que Pedro se levanta y comienza a hablarles a las personas que estaban diciendo que ellos como que estaban borrachos. Él decía que no es que están borrachos, sino que se estaba cumpliendo lo que decía en el libro de Joel, y comienza a predicarles. Y después que él predica, él cierra el sermón haciendo una invitación a los oyentes. ¿A qué? A arrepentirse y a convertirse.
Eso está en Hechos 3:19 que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, tenemos que estar arrepentidos y convertidos. Y después que entramos en el reino del Señor, vamos a ser súbditos de Dios. Vamos a ser súbditos del Rey. ¿Y cómo podemos ser súbditos del Rey? Siendo fieles. Lucas 9:62 dice, y les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sabes, todo reino tiene sus normas y sus reglas, las cuales conducen y enseñan a su pueblo a vivir en armonía con su rey. En otras palabras, se debe ser un reflejo de quién le pertenecemos. El reino de Dios nos llama a ser fieles. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que todos los que ya hemos tomado este camino, hemos aceptado al Señor de corazón, vamos para adelante con el Señor, creyéndole a Dios, creyendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y en Él todo lo podemos. Amén, mis hermanos. ¿Cómo más podemos ser súbditos de Rey? Súbditos de Rey. Practicando la justicia. Ahora, cuando hablamos de practicar la justicia, estamos hablando de ese término que aparece frecuentemente en las Escrituras y que tiene que ver como uno de los atributos del carácter de Dios. Ese atributo que estrictamente juzga, fíjate algo, juzga lo que es opuesto a Él, ¿sí? Ese atributo de Dios juzga lo que es opuesto a Él. O sea, inherentemente estamos hablando del pecado, porque todo lo que es opuesto a Dios es pecado. Todo lo que es opuesto a Dios es pecado. Isaías 5:20, toma nota, Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo les dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo es un clamor de Dios al hombre para que sea justo en sus caminos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy adversos. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno y lo aplaude, Por eso es que el llamado de Dios es que seamos justos. Tenemos que practicar la justicia. Lo que es malo, lo que es bueno. Y eso hay que decirlo a las personas de una manera amable, de una manera con mucho respeto, pero hay que decirlo. Hay personas que no les van a gustar estas verdades, pero son verdades y hay que comunicarlas por aquel llamado que Dios nos ha hecho. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Jesús era la personificación del mensaje del reino de Dios. Era el futuro gobernante, era el rey de este reino, era su representante y por medio de él la humanidad podría entrar a formar parte del reino. Su mensaje acerca del reino exhortaba a las personas a arrepentirse, a creer las buenas noticias que él estaba proclamando y a poner por obra ese nuevo conocimiento para que sus vidas cambiaran y reflejaran las creencias y el compromiso que por medio del arrepentimiento y la conversión habían adquirido. Entonces Cristo modeló los aspectos más profundos del reino y se puso a su disposición a enseñarnos de qué se trataba el reino de Dios. El otro mensaje que Jesucristo dio fue el mensaje de el amor y la compasión. Y sabes, Jesús enseñó más con hechos que con palabras lo que es el amor y la compasión. Lo que se conocía como acto de amor o compasión para ese entonces fue totalmente superado por los actos bondadosos del Señor Jesús. Estos actos fueron y son mensajes muy resaltantes del Señor, muy resaltantes. ¿Cómo Jesús expresó estos mensajes de amor y compasión? Observando. Ahora, ¿cómo que observando, hermano Irving? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo que él expresó amor y compasión observando? Fíjate, la Biblia dice, Mateo 9:36, y al
ver, ¿sí? Al ver, al observar. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús se metía entre la gente, él caminaba entre la gente, él veía, él observaba. ¿Sabes? En nuestra escuela de liderazgo, en su libro número 1, enseñamos que un líder nace ante una necesidad. Un líder nace ante una necesidad. El Señor Jesús observaba, porque a través de la observación te das cuenta de las necesidades de las personas. Él observando, él pudo ver que las multitudes estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor, y dice que tuvo compasión de ellas, eso lo motivó, lo movió a hacer algo. Tú y yo estamos llamados a caminar entre la gente, a ver a las personas, a ver su condición. Y cuando digo ver, también tiene que ver, valga la redundancia, con una llamada, una comunicación con las personas para saber de ellas cómo están. ¿Sabes algo? Información, como dice nuestro pastor, dar información es dar poder. Cuando una persona te da información, te da a ti el poder de poder discernir si esa persona está pasando alguna necesidad o está pasando por una situación adversa, alguna situación difícil. Esa necesidad te va a llevar a ti a tomar acciones para hacer. Por eso es que Jesús, con la forma como expresó su mensaje, fue a través de la observación. Él observó, vio necesidades y él accionó. También Jesús enseñó a través de la entrega de su vida. Él entregó su vida por ti, él entregó su vida por mí. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo evidenciamos en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz por ti y por mí en lugar nuestro. La muerte que correspondía para ti y para mí, él la sufrió en el Calvario. Pagó nuestros pecados con su sangre derramada. Nos compró, nos redimió. Hoy en día le pertenecemos al Señor. Le damos gracias a Dios por ese sacrificio. Él expresó con hechos más que con palabras. Agarremos ese ejemplo. Otro grupo de los mensajes resaltantes de Jesús fueron los mensajes que tenían que ver con el pecado y con la religión. Él, entre su mensaje, él dejó claro varias cosas, y una de ellas fue de que él tenía potestad de perdonar nuestros pecados, y se lo dice también a la humanidad hoy en día. Jesús tiene potestad de perdonar los pecados. No es necesidad de que tú vayas a confesarle a alguien tus pecados, porque el ser humano no tiene poder para perdonar pecados. El que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. Dice Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Y sabes a dónde nos llevarán nuestros pecados si no nos arrepentimos de ellos? Dice la Biblia en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hablando ya de la condenación eterna. Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se esclaviza, el pecado nos esclaviza. Si tú eres una persona que, vamos a dar un ejemplo práctico de esto, ¿sí? Eres una persona que te gusta, hablando de dinero, te gusta siempre pedir préstamos para comprar, para invertir, para lo que sea, pero sin darte cuenta, el pedir préstamos, endeudarte, se hace como tu estilo de vida. Entonces ya tú vienes a ser esclavo de eso. Si no estás en deuda, no te sientes bien. Sí, suele pasar esto. Si no estás endeudado con algo, para un negocio, para lo que sea, pero si no te estás metiendo en una deuda, no te sientes bien. Eso ya te tiene que llevar a pensar que estás siendo esclavo de, ¿sí? De una forma sencilla de decirlo.
También las personas que de repente, fíjate, otro ejemplo sencillo y práctico, el refresco. Sabemos que el refresco hace daño, yo sé que el refresco hace daño, y tú sabes que el refresco hace daño, pero nos gusta tomar refresco, y lo vemos normal, pues comemos y un refresquito, pero como sabemos que nos hace daño, pero nos cuesta dejar el refresco. ¿Por qué? Porque somos esclavos del refresco. Por eso, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando eres esclavo del pecado, el pecado se enseñorea de tu vida. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ir al trono en la gracia, tenemos que ir a Jesucristo a pedir perdón y que Él nos ayude a seguir adelante. Hay cosas, hay hábitos que todavía de repente podemos mantener, hábitos que no están acorde a la voluntad del Señor. Pedirle perdón a Dios y buscar de su presencia y que nos ayude con eso, traer su Espíritu Santo, es indispensable hacerlo. Ahora, en cuanto a la religión, los mensajes de Jesús fueron duros y contundentes. Él decía, por ejemplo, Mateo 23, 5 al 7, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, a que estaba él exhortando a los fariseos. Pues ensancha sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, estaba exhortando a los fariseos en cuanto a su arrogancia y a su pecado, que lo que les gustaba era brillar, ¿sí? Que la gente los estuviera viendo. Cuando la Biblia nos enseña más bien de que no sepa mi mano derecha lo que hace a la izquierda y viceversa. Jesús también nos dio mensajes acerca de su sacrificio. El Señor Jesús claramente anunció su propósito, aunque las personas que le seguían o que no entendían bien, o sea, como Pedro, trataron de convencer al Señor de no cumplir su propósito. Pero Jesús siempre habló claro en cuanto a estos mensajes. Decía, por ejemplo, en Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él estableció este mensaje, tenía a sus discípulos claros. Muchos no entendían esto. Y repito, como Pedro, no lo entendía y quiso más bien decirle al Señor, Señor, no vayas allá. Y el Señor lo soltó, ustedes saben ya cómo. Dice Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús también nos dio un mensaje en cuanto a la vida eterna. Sabes, en esos tiempos había mucho interés por alcanzar la vida eterna. Y hoy en día también, yo creo que el ser humano quiere siempre aferrarse a la vida, no soltarse la vida, de una lucha constante en no morir, hasta en no envejecer. Usted ve por ahí qué cantidad de cirugías, creo que es uno de los mercados y negocios más lucrativos, lo que es la cirugía plástica y todas estas cosas que van de la mano con esta. El ser humano siempre quiere aferrarse a la vida. Y la historia revela este interés, siempre la ha revelado. Ahora, hoy en día existe algo conocido como la criogenia. ¿Sí? ¿Qué es la criogenia? La criogenia es un conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material. Escucha bien, la criogenia es un conjunto de técnicas que están diseñadas o utilizadas para enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas, es decir, en otras palabras, congelamiento. Eso es la criogenia, pero se aplica a materiales. Ahora, con frecuencia se denomina erróneamente criogenia a la criónica, y la crónica es como la criopreservación. No sé si has escuchado por ahí una leyenda, una historia de Walt Disney, de que está congelado y que será resucitado de su congelamiento cuando se descubra la cura a su enfermedad. Bueno, eso es la criogenia. Es el conjunto de técnicas utilizadas para preservar, utilizando muy bajas temperaturas, preservar a personas legalmente muertas o animales para una posible reanimación. Cuando la ciencia y la tecnología futura puedan
puedan remediar toda enfermedad. La locura del ser humano por la eternidad. La única forma de que haya eternidad es a través de Jesucristo. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando de la eternidad donde vamos a estar con nuestro Señor. Él fue a preparar esas moradas, ¿saben? Y Él las preparó para ti, para mí, para que cuando llegue el momento de irnos de este mundo, ir a su presencia y habitar con Él en esas moradas. Juan 3, 14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué Dios es unigénito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano quiere vida eterna, necesita a Jesucristo, que es el que le puede dar la vida eterna. En conclusión, los mensajes de Jesús, aunque fueron muchos, y muchas también sus enseñanzas, vimos que las principales fueron su mensaje acerca del reino de Dios, su mensaje acerca del amor y la compasión, su mensaje acerca del pecado, del sacrificio y de la vida eterna. Estos engloban todas las enseñanzas de Jesús. Así que, bendecidos, quédate en casa. Dios les bendiga y Dios le guarde.